Bueno, hoy nos toca hablar de bloqueos regionales de miembro superior. Mi nombre es Lamberto Ariel, el que me conoce, soy residente de primer año del servicio de anestesia de Liga de Mar del Plata. Y bueno, antes de empezar a ver los bloqueos, iba a hablar sobre algunas cositas sueltas que quedan quizás para ver, que bueno, ahora voy a ir mencionando. Los bloqueos que vamos a desarrollar son todos los miembros, los bloqueos que se pueden llegar a decir de alguna manera centrales, es decir, los que no son de nervios periféricos, y son el interescalénico, el supraclavicular, el infraclavicular y el axilar. Unas generalidades sueltitas que el otro día cuando vimos las cosas de ecografía fue como un poco más orientada quizás a la imagen y algunas cosas que capaz hacemos puntualmente nosotros, que es puntualmente con la aguja, etcétera, que no lo dijimos. Algunos términos más que nada para que cuando leemos o lo que sea, eh, sepamos de lo que estamos leyendo y que no fueron dichos el otro día. Cuando se habla de hidrodisección activa, se refiere a cuando uno intencionalmente con la aguja genera disección en el tejido donde está viendo con el ecógrafo para ver dónde está la aguja. Hidrodisección pasiva es cuando el anestésico local solo lo hace, o sea, difunde y no fue intencional. Barrido es un movimiento propio del ecográfico para mejorar la visión de las estructuras que estamos tratando de ver. Y bloqueo facial es cuando se instila anestésico local en una fascia perineural. Son como términos muy tontos, pero bueno, cuando en el librito de bloqueos que bajé, como que decía que era importante saber a qué se refería cada uno de ellos. Bueno, otras cosas que no vimos cuando hablamos de bloqueos fue la dosificación. Esto éramos nosotros, ni bien arrancamos la residencia, que nos escuchábamos que todos decían estas cosas, bupi 0,25, 7 miligramos kilo, 4, si tenía EPI, si no tenía EPI. No sabíamos, no entendíamos qué hacíamos y simplemente lo que hacíamos era repetir lo que uno nos decía, pero bueno, más o menos como para que quede claro, hacer como un repaso rápido de lo que es. Esas son las dosis máximas de las drogas que usamos habitualmente. La lido, nosotros usamos 4 miligramos kilo, pero bueno, acá el texto dice 5 miligramos kilo. Si tiene EPI es 7 miligramos kilo. Mepivacaína nosotros no usamos, pero bueno, la dosis máxima es 7 miligramos kilo. La UPI es 2,5 miligramos kilo si no tiene EPI. Y en realidad nosotros usamos entre 1,5 a 2 si tiene EPI y entre 2 y 3 más o menos si no tiene EPI. No, al revés, perdón, si tiene EPI 3 y si no, menos no, sin EPI. Levobupivacaína nosotros no tenemos y ropivacaína no tenemos, pero bueno, sabemos que en la ciudad, en algunos lugares donde vamos a rotar hay ropivacaína, así que es importante saber la dosis y es 5 miligramos kilo con un máximo de 200 miligramos. Bueno, la toxicidad de los anestésicos locales principalmente afectan a dos sistemas, tanto el sistema nervioso central el cardiovascular, y los del sistema nervioso central aparecen más rápidamente cuando se utilizan menos dosis, o sea, es más vulnerable el sistema nervioso central que el sistema cardiovascular. Y de las dos, la más tóxica cardiovascularmente es la bupi, más que la lido. Bueno, en el caso que tengamos alguna intoxicación o algún paro cardíaco inducido por anestésico local, o alguna intoxicación por anestésico local, ese es el protocolo de manejo ante una intoxicación por anestésicos locales, que bueno, es usar el interlipid al 20% durante un minuto, se hace una infusión continua, después de que se hace el bolo, se hace una infusión continua de 0,25 mililitros kilo minuto. Bueno, siempre se realiza RCP, manejar vía aérea, bueno, todo lo que sería en el manejo del ALS del paro. Se repiten los bolos cada 3 a 5 minutos, entre 3 mililitros kilo, hasta que el paciente salga del paro, bien, y la dosis máxima total que podemos usar es 8 miligramos kilo, dice mililitros por miligramo. Bueno, ¿cómo se prueba la infusión? Se agarra el intralipid que tiene 500 mililitros al 20% y una jeringa de 50, se saca 50 mililitros, se inyectan 2 veces para hacer un total de 100 mililitros, se conecta la bolsa a la guía del paciente y se infunde durante 15 minutos y se repite la dosis en bolo hasta 2 veces más si no hay retorno, o sea, si sigue el paciente siempre. Bueno, esas son las drogas que nosotros tenemos bupi al 0,5, lido al 2 y lido con epi al 2. ¿Qué significa cada cosa? La bupi al 0,5 significa que tiene 5 miligramos mililitros, la lido al 2% son 20 miligramos mililitros y la lido con epi son 20 miligramos mililitros, pero como tiene epi, viene con 5 gramos mililitros, que es una dilución de 1 en 200.000, que es la dilución que tenemos acá. Es una dilución, eso es una cosa de nomenclatura, simplemente que es un título dilucional. Si es 1 en 1000, significa que tiene 1 miligramo por mililitro, o lo mismo que decir el 0,1%, 1 en 10.000, 1 por 10 mililitros, bueno, así, etcétera. La lido que nosotros tenemos es 1 en 200.000, lo que significa que tiene 5 gramos por mililitro. ¿Por qué aclaro esto? Porque si no tenemos lido que no tiene EPI, ¿cómo hacemos para convertir esa lido con EPI? Agarramos una ampolla de adrenalina que tiene 1 miligramo, ese miligramo lo llevamos a 10, y cuando lo llevamos a 10 nos quedan 100 microgramos mililitros, entonces si en 1 centímetro tenemos
100 microgramos, lo ponemos en 20 centímetros de herido y nos va a quedar 5 gramos por mililitro. Así es la preparación de una ampolla de herido si no llegamos a tener. Bueno, lo otro que remarqué que no sabíamos que cuando entramos al principio era la dilución, que era el 0,5, el 0,325, el 0,125, etcétera. Si nosotros hacemos en cuenta que la UPI viene al 0,5 y son 4 cuartos, simplemente es como hacer una dilución de cuartos. Si hacemos la dosis total, sería de 4 cuartos sería el 0,5, si la dividimos en 3 cuartos sería el 0,325, si la dividimos en la mitad sería el 0,25 y en un cuarto sería el 0,125. Esas serían las dosis. Importante porque depende de la dilución que usamos, si hacemos dosis anestésicas o dosis analgésicas. Bueno, por ejemplo, para preparar una solución, para hacer un bloqueo de un paciente de 70 kilos a dosis anestésicas con IDO 1 y buple 0,25 en 40 mililitros, ese es un ejemplo básico como para dosis máxima, pero para más o menos como entender cómo se hace. Se calcula la dosis máxima y sacamos los mililitros, hacemos el peso por 7 miligramos kilo, que es el IDO con EPI, y 1,5 miligramos, que es la bupicin, bueno, nos da 24,5 mililitros y 21 mililitros. Entonces, agarramos 2 jeringas, 10 y 10, que es la dilución que hacemos siempre. Y bueno, esa sería más o menos la explicación de cómo cargamos los miligramos y los mililitros para que más o menos sepamos lo que estamos haciendo día a día. Ahora sí, vamos a hablar de los bloqueos. Cuando nosotros vamos a hacer un bloqueo del miembro superior, nosotros pensamos, o quizás lo único que tenemos presente en nuestra cabeza es que abajo de la piel lo único que tenemos son estos nervios que nosotros vamos a ir a bloquear, pero en realidad abajo de todo eso está esto. No me anda el video. Bueno, ahí está. Abajo de la piel que nosotros vamos a pinchar, que nosotros simplemente pensamos en los nervios, hay más cosas que nervios. Es una animación en 3D, de una disección de todo lo que es la anatomía de la región que nosotros vamos a ir a pinchar. Ahí tenemos la región supraescapular, la región interescalénica, y ahora voy a sacar un poquito los planos de los músculos para ver más o menos las cosas que hay. En lo que compete la región supraclavicular, que es donde generalmente hacemos mucho nuestros bloqueos, no solamente tenemos estructuras nerviosas, sino tenemos estructuras vasculares, tenemos el ápice pulmonar, tenemos la pleura, tenemos cadena simpática, tenemos varias cosas, ¿bien? Pero va a tener presente que cuando vamos a pinchar, y nosotros simplemente cuando vamos a hacer una ecografía vamos a buscar solamente nervios, también ahí hay que tener presente que tenemos muchas cosas más que nervios ahí abajo, ¿bien? Bueno, esta es un esquema muy básico de cómo se forma el plexo braquial. El plexo braquial se forma de C5 a T1, de C4 a C1 se forma el plexo cervical, C5 a T1 se forman los plexos, el plexo braquial. La formación de los plexos generalmente son las anastomosis de todos los ramos anteriores de las raíces nerviosas. Bien, estas raíces nerviosas anteriores se van a anastomosar entre sí y van a formar ramas anteriores y ramas posteriores. Bien, las ramas anteriores van a formar troncos, C5, C6 forma un tronco primario, C7 forma un tronco secundario, C8, T1 forma el tronco, otro tronco primario, pero son primero, segundo y terciario. O sea, primer tronco primario, segundo tronco primario, tercer tronco primario. El primer tronco primario, junto con el segundo tronco primario, me forman el tronco secundario antero-externo, y el tercer tronco primario, por sí solo, me forma el tronco secundario antero-interno. Bien, estos dos se van a juntar, antero-externo y antero-interno, y van a dar las ramas terminales del plexo braquial. Bien, estas que están en verde, que están posterior, son las ramas posteriores, que también se juntan de igual manera, forman los mismos troncos, pero posteriores, y forman las ramas terminales posteriores del plexo braquial. Las ramas anteriores son el músculo cutáneo, el mediano, el cubital, y las ramas posteriores son el circunflejo o axilar o el nervio radial. Bien, esas son las que se consideran ramas terminales, pero a la vez el plexo braquial tiene otras ramas, que son las ramas colaterales, bien, que son el nervio dorsal de la escápula, que está acá, el nervio subclavio, el supraescapular, el lateral del pectoral, bueno, etc. Todos estos nervios, los que son colaterales per se, que están en la región supraescapular puntualmente, van a producir la inervación motora de lo que son todos los músculos de la región del manguito rotador hacia posterior, es decir, el trapecio, el alrededor de la escápula, el romboides, el suprainfraespinoso, el subescapular, el serrato mayor, etc. Todos esos músculos que forman parte de la parte posterior o el armazón del hombro, por así decirlo de alguna manera, están inervados por todos estos músculos colaterales, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio. Bien, todos los que son las ramas terminales, nervio mediano, cubital, músculo cutáneo, axilar o circunflejo y nervio radial, van a inervar todo lo que es del hombro hacia abajo, por así decirlo, que son como los músculos que forman puntualmente el brazo, o no miembro superior, porque es una parte del hombro, pero bueno, el brazo puntualmente. ¿Bien?
Bueno, esta es una foto esquemática del néter que muestra la relación del plexo con los vasos. La arteria es la continuidad sería del callado aórtico, que a medida que va pasando determinados límites va cambiando el nombre, pero el tronco arterial es siempre el mismo. Pasa a ser de subclavia, pasa a ser axilar, agumeral, etcétera. La arteria sigue siendo el mismo tronco primario, pero que simplemente cuando va pasando límites anatómicos va cambiando el nombre. ¿Bien? Y la relación que tiene con el plexo braquial está íntimamente relacionado porque el plexo braquial, a la altura de la axila aproximadamente, por debajo del borde de la clavícula, es como que lo abraza, es donde se junta el tronco externo con el tronco interno y se abraza. Y es un reparo importante a la hora de realizar los bloqueos porque es una de las principales referencias anatómicas que vamos a utilizar para encontrar los nervios. Bueno, esta es la inervación sensitiva del miembro superior. La foto de arriba demuestra todo lo que es la cara anterior y la foto de abajo demuestra todo lo que es la cara posterior. La cara anterior, bueno, está inervado lo que es el tercio superior por el circunflejo o nervio axilar, y todo lo que es la parte anterior interna hasta el pliegue de la muñeca está inervado por el braquial puntáneo interno o accesorio, que es una rama, algunos consideran terminal y otros consideran colateral del plexo braquial. Todo lo que es la parte anteroexterna del miembro superior, hasta la muñeca está inervado por el músculo cutáneo y la mano está inervado por mediano y cubital. Después tiene algún tipo de diferencia en la inervación sensitiva a nivel de los dedos, bien, que hasta la mitad del lunar, como se ve la foto abajo. En la cara posterior está inervada la mitad del nervio, del dedo lunar, perdón, del cuarto dedo, y las falanges cambian, bueno, pero eso es relativo, porque eso lo hablaré después cuando haga los bloqueos periféricos. Pero bueno, esta es una foto esquemática como es la inervación sensitiva del miembro superior. Bien. La inervación motora del miembro superior, creo que no la digo en ningún lado, pero bueno, más o menos como para que se acuerden, es toda la cara anterior del brazo, es el músculo cutáneo, la cara posterior, o sea, el tríceps, el nervio radial, la cara anterior del antebrazo, todos los músculos flexores están inervados por el mediano, salvo el cubital anterior que está inervado por el cubital, todos los músculos externos del brazo, el antebrazo, perdón, primer radial, segundo radial, supinador largo, supinador corto, están inervados por el radial, y todo el grupo posterior, incluso el cubital posterior, están inervados por el nervio radial. Eso es la inervación motora de los miembros, de los músculos del miembro superior. Y bueno, los de las manos, bueno, los lumbricales y enteros están inervados por el mediano cubital, los dos enteros permanecen por cervical y vertical. Pero eso, hasta muñeca que me toca a mí, son esos, ¿bien? Bueno, ahora sí vamos a hablar de los bloqueos. El primer bloqueo que voy a hablar es el bloqueo interescalénico. Está indicado principalmente en las que son cirugías de hombro y húmero, ¿bien? Dice que la dificultad es media, porque depende el operador, que nada, había un artículo que decía que aproximadamente la cantidad de bloqueos interescalénicos que tenía que hacer el operador para que relativamente la curva de aprendizaje sea acorde, tenía que ser más o menos de 12 a 15 bloqueos, que con 12 a 15 bloqueos la curva de aprendizaje ya era suficiente para poder realizar los bloqueos solos. La sonda que se utiliza es una sonda lineal, la aguja se puede usar de 25 o 50 milímetros, el abordaje puede ser en plano o fuera de plano, y bueno, todo eso lo demás lo vamos a ir viendo que lo decimos, lo detallo mejor, ¿ves? En ese resumen. Bueno, las indicaciones más amplias del bloqueo interescalénico puede ser para cirugía de hombro o brazo, una artroscopía de hombro, para una estabilidad de hombro, es decir, para hacer si está luxado o lo que sea, para hacer una reducción, para reemplazo total de hombro, para un tratamiento del dolor postoperatorio en una cirugía de hombro, para movilización postoperatoria inmediata en un hombro congelado, luxaciones de hombro, fracturas de hombro y fracturas de hombro. ¿Bien? O cualquier otra fractura que sea más hacia distal, bien, porque está bloqueado el plexo bien en central, y cualquier otra, otra cirugía que se realice en el miembro superior también puede servir, pero bueno, es como que es la diferencia de este bloqueo, a diferencia de los otros, es que agarra como en la parte más proximal del miembro superior. La posición del paciente, el paciente se pone en decúbito supino, con la cabeza lateralizada al lado contrario del sitio a la que vamos a realizar la técnica anestésica. Es decir, nosotros nos paramos del mismo lado del paciente, el ecógrafo se pone contrario a nosotros, enfrente de nosotros, y esa sería la posición que tendría la cabeza del paciente. Bien, hay dos maneras de realizar este bloqueo. La primera que describe es una técnica que se realiza de medial a lateral. Lo que se hace es se ubica la tráquea y la tiroides y se barre de medial hacia lateral, como dice la técnica, hasta cruzar los vasos del cuello. Cuando se cruzan los laterales, va a haber dos imágenes hipocaicas, que son los músculos escalenos, y entre medio de los escalenos tiene que estar el plexo braquial. Bien, esta sería una imagen ecográfica, la imagen ecográfica que tenemos que buscar. Si se ve la imagen de derecha a izquierda, se ve de medial hacia lateral. Entonces, en el medio, bien hacia la derecha está la tráquea, y uno barre hacia lateral, por así decirlo. Entonces, en la cara anterior de la tráquea está la glándula tiroides, al lateral de la glándula tiroides está el paquete vascular grueso del cuello, vena yugular, carótida y nervio vago. Hacia anterior está el esternocleidomastoideo que los cubre, y hacia más lateral están los dos escalenos, escaleno medio, escaleno anterior, y entre medio de los dos escalenos se ven tres troncos hipoecoicos,
acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro, que sería el plexo braquial a esa altura. Ahora definimos bien más adelante qué es cada uno, cuáles son cada uno de esos troncos. Bien, la otra técnica es cefálica caudal o caudal acefálica. El libro la escribe como cefálica caudal, pero después cuando leí la bibliografía dice que es mucho más fácil hacerla de caudal acefálica, porque si uno encuentra el plexo a nivel supraclavicular en modo de racimo, que es mucho más fácil de ver quizás que a nivel más proximal, uno que identifica el plexo a nivel inferior en supraclavicular puede subir hacia el cefálico y es mucho más fácil encontrar la disposición del plexo si lo hace de caudal acefálico que si lo hace de cefálico caudal, pero las dos maneras son eh, varias. ¿Bien? Se empieza el barrido del posterior esternocleidomastoideo hasta llegar al hueco supraclavicular y se identifica la arteria subclavia con el plexo. Se sube el craneal nuevamente hasta encontrar los escaleras. Es decir, se barre de craneal hacia, hacia de craneal a caudal o caudal a craneal. ¿Bien? Esta sería la imagen que tendríamos que tratar de encontrar. Bien, es lo mismo que recién. Escalero medio, escalero anterior, esternocleido, extrapático vascular nervioso, y acá se ven los troncos nerviosos, C5 y C6. Bien, acá dice que, ¿cómo se llama? Que a esta altura el plexo está como envuelta, tiene poca mielina y tiene como las fibras nerviosas están muy expuestas, entonces es muy fácil de lesionarlas a esta altura cuando uno las pincha. Entonces, dicen que o sea, como que están poco cubiertas, pero a la vez están envueltas como en una vaina, como que la vaina mielina las envuelve bien, pero es poca la vaina mielina que las recubre. Entonces, dice que uno puede hacer un bloqueo intrafacial, es decir, puede bloquear adentro de la vaina y generar un muy buen bloqueo con una muy buena duración y un muy buen ascenso cefálico, por así decirlo, con buen bloqueo, y que eh, la otra es que como están poco protegidas, pueden ser más fáciles de ser lesionadas. Bien, una cosa que, que dicen también es que a esta altura la imagen que genera es C5, C6 y debería verse C7 y, ¿cómo se llama? A veces dicen que no se ve muy bien la diferencia entre el tronco inferior, que sería C5, C6, y, no, perdón, C6, C6, C7, y uno pincha pensando que está pinchan acá abajo, dicen que se pinchan, cuando buscan acá abajo pensando que acá abajo están las dos ramas, y en realidad dicen que es el mismo C6, que no está dividido todavía, una cosa así explica, como que a veces el tronco inferior no se suele dividir del todo, y como que las dos ramas están juntas, y uno piensa que bloqueó las tres ramas, y en realidad está bloqueando solamente una. ¿Bien? Bueno, acá serían las tres ramas. ¿Bien? Acá está el escalero medio, el escalero anterior y las tres ramitas. ¿Bien? Esto dice que supuestamente se llama el signo del semáforo, es como si fuese un semáforo, porque están las tres ramas ahí. ¿Bien? Y bueno, hay que tener cuidado en este plexo, en este bloqueo, varias cosas. Que depende la manera que uno realiza el bloqueo, si lo hace de manera fuera de plano o de manera en plano, puede llevarse por delante algunos elementos. ¿Bien? El primer elemento que uno se puede llevar por delante es el nervio accesorio. El nervio accesorio es el 11º par craneal, es decir, el número 11, que inerva motoramente al trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Bien? Entonces, uno lo ve con el ecógrafo, acá está el esternocleidomastoideo, acá está el músculo elevador de la escápula, que el músculo elevador de la escápula es un músculo que se inserta en el ángulo supraexterno de la escápula y va hacia el cuello. Entonces, entre ese plano, entre el esternocleido y el elevador de la escápula, uno lo que tiene que hacer es tratar de poner Doppler y este nervio viene acompañado con la arteria cervical persa, que es una rama de la arteria subclavia, y tratar de no llevárselo puesto. Va a haber como una imagen hiperecoica ahí, acompañada de una arteria bien transversal, que es esa, y ese sería el nervio. Hay que tener cuidado cuando uno realiza el interescalénico. Otro nervio que tenemos que tener cuidado es el dorso escapular, que el dorso escapular es un nervio, dijimos que era colateral del plexo braquial, una rama terminal. Bien, este cruza el escaleno medio junto con la arteria. Bien, que la arteria se llama arteria dorso escapular también. Y este va entre el esternocleidomastoideo y el romboides, que el romboides es un músculo de la espalda que se inserta en el ángulo posterior interno de la escápula y va hacia la apófisis transversa en la cara posterior, ¿bien? Y acá tenemos que buscar, este es el elevador de la escápula, este era el trapecio, ¿bien? Y este de acá abajo que es el romboide. Acá en el medio está el nervio dorso escapular junto con su arteria, que acá el corte es más axial y no es tan longitudinal como el anterior. Bueno, el otro nervio es el nervio supraescapular, que el nervio supraescapular se va hacia la escotadura supraescapular, hacia posterior, ¿bien? Y este va entre el trapecio y el homoiodeo. El homoiodeo es un músculo infraoideo, ¿bien? Y está junto con la arteria supraescapular.
esta imagen mucho no la entendí, pero bueno, es la imagen que da el libro, pero no se llega a entender bien la imagen, al menos yo no llego a entender bien cómo hace para identificar el nervio. Me lo marca como está ahí, pero bueno, yo realmente, si digo la verdad, no lo veo bien. ¿Bien? Pero bueno, esos serían los tres nervios que hay que tener en cuenta para hacer el bloqueo, cuando se hace el interescalénico: el accesorio, el dorso escapular y el supraescapular. ¿Bien? Y hay que tener presente que todos van a estar acompañados por una arteria. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un bloqueo con Doppler y vemos que en el Doppler se ve alguna arteria, tenemos que tener cuidado que probablemente cerca de esa arteria donde tenemos flujo haya un nervio de estos que podemos lesionar. ¿Bien? Bueno, cosas a tener en cuenta en este bloqueo: el plexo puede aparecer en múltiples direcciones, ser irregular y no estar bien definido. Los troncos son hipocoicos brillantes porque tienen mucho conectivo que los rodea, es lo que dijimos hace un ratito. Una vez que se ve la imagen, se decide si la imagen, el bloqueo lo haces en plano o fuera de plano. Los pacientes que tienen un cuello corto, que son musculosos, o que tienen un espacio interescalénico corto, se benefician entrando en fuera de plano en vez de entrando en plano. ¿Bien? Con respecto a los mililitros, es un bloqueo que hay que tener en cuenta que a nivel de la cara anterior del escaleno anterior baja el nervio frénico, que es un nervio terminal del plexo cervical profundo. ¿Bien? El plexo cervical profundo, el supraxilar profundo, el profundo me da el nervio frénico. El nervio frénico, la principal inervación motora que tiene es el centrénico, es decir, produce la contracción del diafragma y de algunos músculos intercostales, los últimos 6 intercostales. ¿Bien? Entonces, si nosotros generamos una parálisis semidiafragmática por realizar un bloqueo con un anestésico local, probablemente podemos generar una parálisis semidiafragmática en el paciente, y si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad respiratoria, nosotros vamos a afectar de alguna manera su mecánica ventilatoria. ¿Bien? Entonces, es uno de los bloqueos en los que hay que tener presente o tener cuidado con la cantidad de mililitros que vamos a hacer, porque dicen que la relación anatómica que tiene el frénico respecto al plexo son aproximadamente 3 milímetros, y porque por cada centímetro que uno baja hacia inferior, es decir, hacia caudal, el frénico hacia el escaleno, se aleja simplemente 2 milímetros del plexo por cada centímetro, es decir, tiene una relación muy cercana el frénico al plexo. Entonces hay que tener mucho cuidado, que depende de la cantidad de mililitros que nosotros hacemos, a mayor mililitros, más disfunción hacia el cefálico, por consiguiente, mayor probabilidad de bloquear el freno. ¿Bien? Entonces, esa es una revista, la revista chilena, que habla sobre bloqueos, en todos los bloqueos del nivel superior. Bien, y dice que entre C5 y C6 con volúmenes tan bajos de 0,95 de bupi a 0,5, distribuido en dos inyecciones, es decir, una en C5 y otra en C6, era suficiente para realizar bloqueos anestésicos. Bien, pero determinó que 3 mililitros eran necesarios para una adecuada analgesia a las 6 horas postoperatorias. Es decir, servía para el intraoperatorio, pero no me dejaba mucha analgesia postoperatoria. Pero, ¿qué pasa? Tiene un intervalo de confianza muy amplia, o sea que no es estadísticamente significativo que tan poco volumen eh, que tenga impacto clínico. ¿Bien? Después, otro era que 4 milímetros podría correlacionarse con ausencia de bloqueo frénico. ¿Bien? O sea, decían, bueno, hasta 0,95 bupi me alcanza, yo sé que hasta 4 no lo bloqueo. ¿Bien? Es decir, que el límite de fiabilidad de no bloquear el frénico eran 4 milímetros. Un estímulo similar concluyó que 5 milímetros de bupi a 0,75, bueno, tenía el mismo efecto que lo demás. No vamos a leer todo lo demás, pero bueno, decía más o menos lo mismo, que la ROPI eran 5 y que la bupi era 0,95. ¿Bien? Y ponía acá el valor importante que tenemos que acordarnos era este, que hasta 4 no generaba bloqueo del frénico. Bien, pero la analgesia postoperatoria que dejaba no era muy aprovechable, por así decirlo. Bien, no era muy buena. Bueno, acá decía que dado volúmenes de 10 milímetros, a pesar de generar bloqueos quirúrgicos exitosos, generar mayor incidencia de dolor postoperatorio en los bloqueos en dosis única, es lo que decíamos recién, es decir, a menos dosis genero menos parálisis semidiafragmática, pero genero menos analgesia postoperatoria. ¿Bien? Y después decía que hay otros estudios que decían que aún así, disminuyendo el volumen del anestésico local infundido, no se lograba disminuir la incidencia de parálisis semidiafragmática lo suficiente como para decir, bueno, vamos a usar menos volumen. ¿Bien? Es decir, que utilizando la cantidad de volumen que ellos quisieran, hacían lo que hacían, siempre se bloqueaba el frénico con una tasa del 90 al 100%. Bien, ese es otro estudio en que lo que dice lo mismo, básicamente, en algún momento del estudio, lo mismo, agarraba a dos pacientes y infundían distintos volúmenes, y qué sé yo, en todos la conclusión era la misma, decía que todos, independientemente del volumen que hacían, se bloqueaban, pero decía que utilizando alguna que otra manera, alguna que otra táctica, podía disminuir levemente un poco la incidencia o el grado de parálisis que generaban, y era, por ejemplo, utilizar volúmenes de hasta 5 milímetros. Según diversos autores, ese era uno. La utilización de concentraciones más bajas del anestésico local, es decir, lo diluían y lo hacían menos concentrado.
y que hacía una infiltración más extrafacial, porque dijimos que cuando hacíamos intrafacial lo que hacía era generar mayor ascenso hacia cefálico, y mayor ascenso hacia cefálico tenía más contacto con el frénico. Entonces, si hacían un bloqueo extrafacial, es decir, por fuera de la fascia, generaban menos incidencia de parálisis semidiafragmática. Bueno, los abordajes de este bloqueo podían ser fuera de plano, que las ventajas que tiene es que es menos traumático para el paciente, es un poco más difícil técnicamente, pero bueno, se aprende, y que se pueden lastimar los nervios accesorios, la arteria cervical transversa y la arteria supraclavicular, que son las cosas que dijimos hoy. ¿Bien? Cuando lo hacemos en plano, de lateral a medial, es decir, siempre desde interno hacia desde externo hacia interno, perdón, porque si no nos llevaríamos puestos los vasos, si lo hacemos hacia la inversa, ¿no? De acuerdo a la imagen que vimos hoy al principio, que nos haríamos de medial hacia lateral, nos comeríamos los vasos si lo hacemos de medial hacia lateral. ¿Bien? En plano lateral a medial, tenemos que tener cuidado con el nervio torácico escapular, el torácico largo, y que es más doloroso para el paciente, porque una cosa es pinchar el músculo, hacer un pinchazo y atravesar simplemente el músculo, y otra cosa es hacerlo perpendicular al ecógrafo e ir atravesando todo el músculo de lateral a lateral. ¿Bien? Y en medial lateral es más peligroso por las estructuras vasculares. Bueno, es decir, se puede hacer fuera de plano y en plano. Y en plano puede ser lateral a medial o medial a lateral. Si tenemos que elegir uno de los dos, nos quedamos lateral a medial porque tenemos menos riesgo de lesionar estructuras vasculares. ¿Bien? Ese sería un acceso de fuera de plano, que bueno, acá está haciendo lo contrario que digo, pero bueno, acá está entrando de medial hacia lateral. Bien, pero esa sería una manera de abordarlo en plano. Perdón, fuera de plano. Y ahí, en plano, perdón, está viendo mal imagen. Ahí está entrando de lateral a medial y ese sería en plano. Bien. Bueno, ¿cuáles son las principales complicaciones que tiene un músculo el bloqueo interescalénico? Es generar ronquera por parálisis neurológica recurrente, un Horner por bloqueo de la cadena simpática, bien, parálisis diafragmática en el 100% casi siempre por bloqueo del nervio flénico, y cosas raras es que genera una perivral alta. La perivral alta la genera porque como cuando se generan los bloqueos intrafaciales, eso asciende mucho, porque dijimos que cuando era interfacial tenías mucho ascenso cefálico, y eso se puede meter como dentro de la médula, por así decirlo, adentro de la médula, no, perdón, adentro del espacio periural, y generar una periural alta, pero bueno, es una cosa muy rara, ¿bien? O inyecciones intraarteriales. ¿Cuáles son las contraindicaciones del bloqueo? Que el paciente no, se niega a hacerlo, que no lo quiera, que tenga una infección cutánea en el sitio de punción, que tenga alergia a los anestésicos locales, que tenga una distensión anatómica en la zona de punción, que tenga alteraciones severas en la coagulación, que el paciente presente una enfermedad respiratoria severa, que quiere decir que tenga una capacidad vital menor de 1 litro o que esté disminuida en un 25%, que tenga una parálisis nervio recurrente contralateral, que tenga una anestesia general ya establecida. Es decir, esto siempre se dice que los bloqueos tienen que ser con el paciente despierto, porque si llegamos, como dijimos, que tenía mucha probabilidad de generar una lesión nerviosa si pinchamos en un nervio, es necesario que el paciente nos diga si el paciente está refiriendo parestesias o algún tipo de dolor o lo que sea, y si el paciente está dormido no lo vamos a saber. Bien, entonces es importante que el paciente esté despierto y que el paciente tenga una neumonectomía contralateral, porque si paraliza la diafragma estaríamos complicados. Bueno, acá hay un videito de cómo se hace un bloqueo intraescalénico.
Ari, ¿te puedo hacer una pregunta mientras vemos el video? Sí. Yo tenía la idea de que lo que más se recomendaba era como que era el único caso de un bloqueo en el cual se recomienda un acceso fuera de plano más que nada para evitar la escápula alada, o sea, la lesión nerviosa, suponiendo que las funciones vasculares podríamos evitarlas con una técnica aspirativa. No sé qué opinan. Yo lo que leí, que decía con que era más cómodo paciente y que había más riesgo, o sea, en plano, y que había más riesgo de lesión nerviosa si lo hacía fuera de plano, no vascular. Fue lo que leí. No sé, capaz que. Sí, en Igual el de, HPC estrictamente el interescalénico lo hacen con una aguja de 20 Fuera de plano. milímetros o 2 centímetros, fuera de plano estrictamente por la lesión nerviosa, sobre todo asociada a lo que más frecuente uno hace, que es atravesar el escaleno medio, exacto. esto lo hablamos hace un tiempo, no sé con quién, lo que decían que por la curva de aprendizaje primero lo hacían en plano, que era más fácil, veían la aguja, todo el recorrido de la aguja, y después con más cancha en la ecografía y la coordinación de la aguja lo hacían fuera de plano. Y la otra cosa es usar siempre el neuroestimulador, porque si lesionás los nervios que pasan por el escaleno medio, que como recién dijo Ariel, el supraescapular y el torácico largo, los podés estimular con el neuroestimulador, que por ahí se pueden confundir con otras estructuras hiperecogénicas. Pero sí, sí, siempre fue una discusión. Lo No, único que por ahí en por- nuestro ecógrafo que por ahí no tiene tan buena resolución, por ahí de repente hacer un abordaje viendo una visión en un corte transversal de la aguja es un poco más complejo y de repente es mejor entrar en plano, ¿no? Disculpe, Doc. Hola, ay, eso, hola. hola, ya, eso puede ser una buena causa, el hecho de no tener por ahí algún elemento que no tenga una buena resolución. Pero te digo que en plano, fuera de plano, me parece que es hasta más fácil y más superficial. No solamente tenés que entrar con la aguja 1 centímetro o un Sí, centímetro bueno. punto tres y ya llegás a meterte en el canal, bueno, el surco interescalénico. Y en plano, teóricamente, si entras con cuidado y viendo las estructuras, no tenés por qué producir lesiones. Sí. Bueno, hola. Eh, Como es una discusión de mucho tiempo y hablado por muchos, sobre todo que Agustina nombró los del privado. Privado tienen una, que con Mauro hemos hablado muchas veces, ellos recién ahora están haciendo, decirte, muy poco tiempo el bloqueo directamente como anestésico, sino que antes lo hacían como analgésico. Entonces, el volumen que ellos ponían permitía que fuera de plano y que no tenían esa capacidad de buscar otro sistema que no sea el en plano que nosotros tanto defendemos. El bloqueo en plano tiene una sola virtud, que creo que es, como dijo Raúl, no hace falta atravesar, cuando vos manejás bien las estructuras anatómicas, no hace falta atravesar el músculo escaleno. Siempre podés ir por la fascia. Cuando llegás al surco interescalénico, ahí haces perpendicular la aguja y entras viendo donde vos donde querés llegar a ver e inyectar el anestésico local. Hoy, si querés darle más seguridad, haces una técnica de Bram por vía posterior. La técnica de Brown por vía posterior creo que es lo que a nosotros en el interescalénico nos va a ayudar hoy a solucionar todas esas dudas, porque al entrar por atrás dejás de lado los tres mitos de los nervios que teóricamente hacían el hombro doloroso. Eh, es una buena técnica, fácil de realizar y creo que es una opción muy, muy valedero para los que defendemos la técnica en plano. Creo que no tenemos en la casuística de tantos bloqueos, no tenemos realmente hombros paralizados por rotura de nervios atravesando el interescalénico. Ya sea nosotros los médicos de planta, ni todos los que ustedes pasan sin la experiencia atravesando 1000 veces el escaleno y no pasa nada. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos.
Ari, si Bueno, querés los videitos, saltealos, porque son medios largos y creo que todos dale, han hecho algún bloqueo alguna vez. Si querés, ok, dale, señalalo, dónde va el dale, anestésico, cómo meter la aguja, porque se va a hacer muy dale, largo. dale. Bueno, el bloqueo supraclavicular es el bloqueo que sigue. Está indicado principalmente en cirugías de codo, antebrazo, muñeca y mano. También puede ser en tercio distal Mirá, antes que sigas, sí, discúlpame que te moleste. Hay algo muy importante que tengan en cuenta y yo lo dejamos de lado. La única complicación importante que ustedes tienen en el interescalénico es el síndrome de Besson-Chiari. Eso es lo más importante que tengan en cabeza. Lo demás son todas complicaciones simples que son solucionables. El síndrome de Besson-Chiari es una complicación muy severa. No nos olvidemos de eso, por favor. Eso es lo que tienen que subrayarse y tener presente cuando hacen un interescalénico, por favor. ok. Creo que Raúl, no sé qué opina de eso. Está silenciado, Raúl. Bueno, seguí Ari, ya si se conecta, Raúl, por ahí se desconectó. Bueno, Ahora que te decía, para no olvidarme, que sí, es verdad, nosotros nos pasaba, no te digo, nos pasó más de una vez de bradicardias extremas e hipotensiones, pero cuando usábamos la ropivacaína al 1%, es decir, que la diluíamos con lidocaína, con epinefrina, al 2% nos quedaba el 1 y nos quedaba el 0,5 de ropivacaína. Y después cuando empezamos a usar al 0,75, ya no tuvimos ese problema. Aparece mucho menos. O no nos apareció, por lo menos a nosotros, en la buena estadística que tenemos. Pero sí, como dice Claudio, es muy, muy importante estar muy, muy atento, sobre todo en la primera media hora, ¿no? Después de hacer el bloqueo. Bien. Exactamente es el 17% el porcentaje. No es nada poco, Nada ¿no? despreciable, claro, claro. casi 2 cada 10. No, Pero vos más sabés cuando que vos... depende también, nos depende de la concentración también, ¿eh? Sí, sí, No solo del volumen y volumen. concentración. Claro. ¿Eh? Lo que pasa es que vos, en ese momento crítico, en donde vos tenés al tipo sentado, la cabeza tapada, y no tenés otro acceso. Entonces, y generalmente son los 20 minutos que vos te pusiste a escribir y abriste el jetón y estás haciendo otra cosa. Por eso creo que hay que tenerlo siempre en mente, ¿me entendés? Y después lean o leamos qué es el síndrome, que totalmente reversible, entonces no es cuestión de, es como para compararlo, como la hipotensión después de una raquidia. Todos sabemos que puede venir, entonces no es una consecuencia no deseada, pero una consecuencia que hay que tenerla presente en el momento de hacer el bloqueo. Nunca antes de los 20 minutos y cerca de los 30, 40, como dice Raúl, tenés ese mismo problema. Bueno, muy bien. Bueno, el bloqueo sigue, es el bloqueo supraclavicular. Bueno, las indicaciones son las que dije más o menos recién, la dificultad es media. Bien, otra vez se usa una sonda lineal. La aguja es de 5 milímetros. Eh, el abordaje también puede ser en plano, se puede hacer posterior al anterior o anterior al posterior. El paciente, la posición del paciente la decimos después, el ecógrafo puede estar del mismo lado o el lado contrario, depende el brazo que sea, la mano hábil del operador, la comodidad que uno encuentre. Bien, la profundidad del plexo está a 1 o 2 centímetros más o menos, y el volumen a infundir son más o menos entre 10 a 20 mililitros. Bien, la posición del paciente, plan de cúbito supino con la cabeza ligeramente lateralizada al lado contrario del sitio que queremos bloquear, es similar al interescalénico. Colocamos la sonda por encima de la clavícula, en el hueco supraclavicular, y se empiezan a hacer como movimientos de angulación hacia el superior, o sea, hacia el cefálico y hacia el caudal. Bien, y se pone transversal al plexo, es decir, estamos cortando como axialmente al plexo. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver es el plexo cortado como en racimo de uvas, ¿bien? Está cortado axialmente. ¿Bien? Esa sería como una posición acorde, correcta, bien, el ecógrafo enfrente, y utilizando la mano derecha del operador, y esa sería la posición del paciente. La técnica se apoya el ecógrafo local supraclavicular hasta encontrar la arteria subclavia. Una vez que se encuentra la arteria subclavia, el plexo lo vamos a ver como
o sea, lateral a la arteria y se ve como en racimos. Ahora vamos a ver una imagen, bien, y hay que buscar dos líneas, que son hiperecoicas. La primera que vamos a ver, que tiene sombra acústica posterior, es la primera costilla, bien, y después vamos a ver otra que es vacilante, es decir, se mueve, es la pleura, bien. Una vez que se encuentran las estructuras que tenemos que ver, una cosa que decía que es importante cuando uno hace como el barrido para encontrar las estructuras, es como primero hacer como un barrido muy amplio, y una vez que más o menos identificamos la arteria, qué sé yo, como que nos vamos profundizando más la imagen para tener una imagen más clara y más profunda, pero primero como para hacer un barrido general, empezar como de amplio hacia profundo. ¿Bien? Una vez que se identifica la anatomía hay tres opciones. La primera opción es ir al Connect Pocket, que es abajo de la arteria, bien, y que la arteria se levante, y empezar el bloqueo allí. La segunda opción es ir haciendo hidrodisección despacito con la aguja e ir bañando el plexo a poquito. Y la tercera opción es incinerar directamente el anestésio local en el medio del plexo. Ninguna de ellas tiene más evidencia que la otra en el outcome, es decir, ninguna tiene mejor eficacia ni a nivel anestésico ni a nivel analgésico, bien, pero claramente la tercera opción, que es meterse en el medio del plexo del golpe y tirar el anestésio local en el medio de los nervios, genera mucho más dolor y más parestesias y es mucho más molesto para el paciente que las otras dos. ¿Bien? Una vez que el anestésico local se difunde y o sea, una vez que se instila el anestésico local, tiende a irse hacia cefálico, por lo que siempre se recomienda como depositarlo en la parte más posterior, por eso se indica como que por lo menos la que hacemos nosotros es ir al Connect Pocket para que eso nos levante un poco la arteria, nos despegue la pleura y como que es un poco más seguro el bloqueo, por así decirlo. Levantamos la arteria, levantamos un poco el plexo, entonces realizamos el bloqueo más cefálico y no tan allá abajo. ¿Bien? Y porque a la vez el anestésico difunde hacia cefálico, entonces nos va a bañar el plexo mucho mejor que si lo hacemos de cefálico hacia caudal. ¿Bien? Esa sería otra manera de acomodarse, ahí está entrando en plano. ¿Bien? Esa sería como un dibujito del plexo. Acá está la clavícula, ¿bien? Acá están los vasos, y acá está el plexo. ¿Bien? Y eso que es gris acá, que está gris acá, sería cómo iría apoyado el transductor y cómo corta axialmente a las estructuras que pasan por ahí abajo. ¿Bien? Esta sería la imagen que tenemos que buscar. Bien, esa sería la primera costilla, esta es la pleura, esta es la arteria subclavia, que puede estar o no la vena subclavia en converse o no. Ese es el escaleno medio, y acá está en racimo de uvas el plexo braquial. Bien, esta es otra imagen, bien, con mayor profundidad, donde acá se ven mucho mejor las estructuras nerviosas. Bien, acá se ve la arteria subclavia, acá se ve el escaleno medio, acá está el platisma, que es un músculo superficial del cuello, y acá está el escaleno anterior. Entre escaleno anterior y escaleno medio está el plexo braquial, y acá está la arteria subclavia. Esto está como medio angulada la imagen porque el escaleno anterior no se debería ver, tiene que estar en un plano más lateral el escaleno anterior, pero bueno, depende cómo uno angule, porque acá tampoco se ve bien la primera costilla, sin embargo se ve bien toda la pleura. Entonces, depende de la angulación que uno le genere al ecógrafo, es la imagen que vamos a tener. La imagen más segura que podemos llegar a obtener es esta, porque tenemos la costilla, bien, y acá vemos bien el Connect Pocket, ese sería el Connect Pocket, acá se habría que instilar el anestésico local para que todo esto se haciéndose cefálico y nos despegue todo lo que son estas estructuras de la pleura, ¿bien? Y que lo que hace un poco más seguro. Esa sería otra imagen, es la misma, pero esta está dada vuelta, ¿bien? Ahora lo medial es esto y lo lateral es esto. Ese es el escaleno medio, acá tendría que estar el escaleno anterior, si fuese un corte más lateral, la arteria subclavia, todo el plexo braquial, la primera costilla con sombra acústica posterior y la pleura, ¿bien? Nuevamente, ese sería el Connect Pocket, y todo esto sería el plexo braquial a bañar, ¿bien? Generalmente lo que nosotros hacemos es, entramos con la aguja con el pocket, levantamos la arteria subclavia, después bañamos por arriba y después bañamos en el medio, ¿bien? Y queda bañado el plexo por arriba, en el medio y abajo. Acá es la misma imagen y acá se ve cómo ingresa la aguja y está yéndose con el pocket para iniciar el anestésico local. ¿Bien? Este es lo mismo, pero con anestésico local, entonces está como más rarefacta la imagen, está como más difuminada porque ya tiene anestésico local instilado en el plexo braquial, entonces como que no se diferencia muy bien las estructuras porque ya está todo el plexo braquial. Cosas a tener en cuenta en el bloqueo supraclavicular: es un bloqueo que tiene muy buena calidad, tiene menos latencia que el resto de los bloqueos más periféricos, el axilar o el infraclavicular, y es más completo, ¿bien? No bloquea las ramas del cutáneo accesorio, entonces cuando se hace una cirugía de miembro superior y van a utilizar manguito, hay que hacer un bloqueo en la cara interna de lo que era el braquial cutáneo interno, porque eso viene generalmente de intercosto braquial y eso es T2, ¿bien? Entonces hay que hacer un refuerzo en la cara interna. Con Lido se puede bloquear y ahí lo que hace es bloquear la cara interna del brazo. No sirve para las cirugías de hombro porque
es otra inervación, la produce el circunflejo y el plexo, perdón, el circunflejo y el supraescapular no lo duermen, y no bloquea el intercosto braquial, que el intercosto braquial es el que me da la rama del braquial cutáneo interno, que es el que me da la cara anterointerna del húmero. Entonces hay que hacer un refuercito, que fue lo que dijimos recién. ¿Bien? Los mililitros a utilizar, dicen que se puede usar como máximo, o sea, esto siempre es a mililitros máximos, son 27 mililitros de UPI o 32 mililitros de líquido, se puede usar. Con respecto a las complicaciones, tienen una tasa menos, o sea, una tasa inferior de bloqueo frénico respecto al interescalénico. El interescalénico genera un 100% casi siempre del bloqueo del frénico, y el supra lo baja al 60%. Bien, puede producir síndrome de Horner, y tanto una cosa que no dije en el interescalénico, es menos frecuente el interescalénico que el supraescapular, pero bueno, hay riesgo de generar neumotórax. Traté de encontrar los porcentajes, a ver si los encontraba, no los encontré, así que si después alguno se los acuerda, y entonces dice, está bueno. Bien, pero lo que más principalmente hay que tener en cuenta es el bloqueo del frénico y el neumotórax, y las lesiones nerviosas, ¿no? Bueno, ese es un video, pero bueno, vamos a saltearlo si nos hace larga. Bien, bueno, el bloqueo que sigue es el bloqueo infraclavicular, es decir, seguimos bloqueando el plexo braquial, pero ahora en vez de por arriba de la clavícula, lo hacemos por debajo de la clavícula. Bien, las indicaciones de un bloqueo infraclavicular, es decir, cuanto más inferior es el bloqueo, nos sirve para cirugías más periféricas o más distales, bien, porque las ramas van quedando a medida que vamos bajando. Entonces, eso sirve para cirugías de antebrazo, muñeca y mano, bien, o para el tercio distal del húmero. Sirve para emergencia postoperatoria y sirve para el dolor crónico. Bien, la posición del paciente pone el cuello supino, la cabeza girada hacia el lado contralateral, así lo bloqueo, igual que los otros dos bloqueos. Bien, si la visión en esta posición no es buena, lo que se puede hacer es colocar el brazo del paciente en abducción a 90 grados. Dice que como el plexo acá se profundiza un poco y está un poco más profundo, quizás hacerle un poco de frente o un poco de media al paciente antes, está bueno como para que no sea tan molesto como para él. Así que podemos hacer 50 gramos de frente y 2 miligramos de mida o 1 miligramo de mida, como para que el paciente esté un poco más tranquilo. Bien, este abordaje, este bloqueo tiene esta disposición, es la anatomía que tenemos que tratar de encontrar. Lo que tenemos acá en el medio es la arteria axilar, bien, y acá ya se disponen en cordones. Tenemos un cordón lateral, un cordón posterior y un cordón medial. De estos cordones, generalmente el que es más difícil de verificar y encontrar es el cordón posterior, que a veces se esconde porque se ponen como en un mismo plano a la arteria axilar, y como el corte del ecógrafo es bidimensional, generalmente se queda escondido en la cara posterior de la axila y de la arteria axilar y no se puede encontrar. La disposición anatómica que nos queda es esto es cefálico, esto es medial, esto es caudal y esto es lateral. Entonces los cordones están como lateral siempre a la arteria, ¿bien? En esta situación. Esta sería la dirección que tendría que tener la aguja y sería el lugar donde tenemos que instilar el anestésico local. ¿Bien? Este bloqueo tiene dos maneras de realizarse. Uno es el abordaje, en realidad tiene tres. Uno es el medio clavicular, otro es el coracoideo y otro es el abordaje posterior. El medio clavicular es este, se apoya el ecógrafo en la línea medio clavicular y se barre hacia el lateral hasta que aparezca la arteria axilar. Es decir, se apoya en el medio de la clavícula, como está apoyado acá, es decir, línea media clavicular, y nos vamos hacia periférico hasta que encontremos la arteria con los cordones. ¿Bien? Se coloca un traductor para la clavícula y se angula ligeramente hacia cefálico, porque la arteria viene de cefálico hacia caudal. Va a aparecer la arteria axilar y lateral y posterior a ella van a aparecer los tronquitos nerviosos. Este tiene menos riesgo de lesión vascular, pero tenemos un poco más de riesgo de neumotórax porque estamos punzando hacia cefálico, estamos yendo a buscar el tronco hacia esa dirección. Entonces la pleura viene, como que el pulmón viene bajando así. Entonces si nosotros pinchamos hacia allá o pinchamos hacia allá, vamos en dirección hacia la pleura, entonces tenemos un poco de riesgo más aumentado de generar un neumotórax. ¿Bien? La imagen que vamos a buscar es esta. Tenemos el músculo pectoral mayor acá, el músculo subclavio está acá. Acá está la arteria axilar, la vena axilar, esto que está acá abajo es la pleura, tenemos el cordón lateral, el cordón medial está acá o puede estar acá también, y el cordón posterior suele estar acá, pero en esta imagen no se ve. Algo que es llamativo acá, llamativo no, que se ve en esta imagen es que tenemos la arteria y la vena, y para diferenciar la vena, bueno, pensé que estaba acá, en otra foto, para diferenciar la vena de la arteria, si uno comprime y colapsa, va a quedar solamente la arteria y se delimita un poco mejor la imagen. Ahora hay una foto que se ve. El abordaje coracoideo es este, lo que se hace es buscar la apófisis coracoides. La apófisis coracoides es un resalto óseo de la escápula, ¿bien? El acromion y la coracoides son como los dos resaltos óseos que tiene la escápula, ¿bien? Y está del tercio de la clavícula un poco hacia lateral, ¿bien? Y
lo que hacemos es tratar de buscarla. De la línea media clavicular nos vamos un poquito hacia lateral al surco deltoipectoral. El surco deltoipectoral es la unión entre el músculo deltoides y el músculo pectoral. Generalmente, si uno apoya el ecógrafo en el surco deltoipectoral y moviliza, angula un poco el ecógrafo, tendría que aparecer la apófisis coracoides. Bien, se introduce, bueno, se coloca para sagitar la línea del surco deltoipectoral, bueno, ya lo decía, se introduce la aguja a 45 grados y se va directamente hacia el cordón posterior para que la instilación del anestésico local lo que haga es lo mismo que lo que hacíamos con el supra. Lo que hacemos es tratar de alejarnos para que el anestésico local difunda de posterior desde en realidad de caudal hacia cefálico, que levante la arteria y que sea más seguro el bloqueo. ¿Bien? Esa sería la imagen que tenemos que buscar, pectoral mayor, pectoral menor. Acá vamos a ver el pectoral menor, porque el pectoral menor se inserta en la apófisis coracoides, entonces acá aparece el pectoral menor. Bien, acá está la arteria axilar, la vena axilar, y acá tenemos el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. Y acá estamos un poco más lejanos a la pleura porque este abordaje es como más lateral, estamos más lejanos a la pleura. Entonces nosotros instilamos el anestésico local acá, esto se eleva, se levanta y nos seguimos alejando de la pleura, es un bloqueo más seguro. ¿Bien? Esta sería como las flechitas y los numeritos son como el orden donde uno tiene que instilar el contraste. Primero instilaríamos sobre el cordón posterior, después iríamos al cordón lateral y después iríamos al cordón anterior. Bien, y esto se llama supuestamente el signo de la dona, que es que queda bañado el cordón con el anestésico local en la periferia. ¿Bien? Bueno, este es otro abordaje, el abordaje posterior, se hace por la cara posterior de la clavícula. Bien, se coloca la sonda medioclavicular, igual que es casi similar al otro, es un poco más medial. Bien, se busca la arteria axilar y las costillas. El plexo se ve como imágenes hiperecogénicas por encima de la arteria axilar, igual que el anterior. Se pincha el trapecio y pasas entre la clavícula y la escápula. Bien, tenemos una mejor visualización de la aguja en planos profundos, pero hay que tener cuidado con los vasos en este acceso. Bien, no conseguí una imagen de esa foto, de ese acceso. Bueno, los mililitros que hago como máximo para realizar este bloqueo es, si se hace un abordaje coracoideo, se pueden hacer 35 mililitros, y si es un medio clavicular, 37 mililitros. Bueno, la eficacia y rapidez de la realización del bloqueo infraclavicular guiado por ecografía y neuroestimulación es igual al bloqueo supraclavicular, con la ventaja de no producir parálisis frénica ipsilateral. Es decir, la eficacia tanto analgésica como anestésica para las indicaciones para que sean, por ejemplo, una cirugía de antebrazo, ambos bloqueos dicen ser similares en cuanto a eficacia, con la diferencia que el infraclavicular tiene muchísimo menos riesgo de generar una parálisis frénica. Bien, las implicaciones pueden ser generar una punción muscular y que se forme un hematoma, hacer una lesión nerviosa, toxicidad sistémica si hacemos una inyección intraarticular o intraarterial, y un neumotórax, como dijimos recién, por hacer dañar la pleura. Bien, bueno, acá hay un videito, pero no lo veo. Bueno, el último bloqueo que vamos a ver es el bloqueo axilar. Bien, está indicado en cirugías de codo, antebrazo y mano, es decir, bien periférico. Bueno, tan periférico no, pero son más periféricos que los demás, ¿bien? La posición del paciente, se pone el paciente en decúbito supino con el brazo en aducción a 90 grados y se flexiona el antebrazo. Colocamos nuestra sonda a nivel del hueco axilar, transversal al eje longitudinal del brazo y empezamos a barrer hacia cefálico, es decir, hacia proximal y hacia distal sería no hacia cefálico caudal por la posición del paciente, o sea, hacia proximal y hacia distal, hasta que se visualice adecuadamente la arteria axilar. ¿Bien? Una vez que encontremos la arteria axilar, que es esta que está acá en el medio, lo que tenemos que tratar de reconocer son los nervios. Acá ya no son troncos, acá ya están los nervios divididos, ¿bien? Dijimos que era muy importante la relación que tenía la arteria axilar respecto a los nervios terminales, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que la anatomía del brazo está dividida en lo que es el plano muscular, tenemos el plano más anterior, el músculo, el bíceps braquial y el braquial anterior, entre ambos músculos tenemos, ese sería el bíceps, este músculo que está acá es el córtex braquial, que es un músculo que está en la cara anterointerna del brazo, y un poco más acá, hacia acá tendría que estar el braquial anterior. Entre el bíceps y el braquial anterior va el músculo cutáneo. El músculo cutáneo perfora el córtex braquial, y una vez que perfora el córtex braquial, se mete en el plano entre bíceps braquial y braquial anterior, y va en ese plano. Y se ve así, que tiene como el signo del platillo del Omni, o signo del Omni, una cosa así se llama, y se ve acá bien hiperecoico entre los dos planos musculares. ¿Bien? Entonces tenemos la arteria, un nervio, el que está acá bien hacia anterior es el nervio mediano, acá tenemos el cubital, y bien posterior a la arteria está el nervio radial. Eso que está acá es la vena axilar, que esta es la imagen que yo decía, que si se aprieta mejor la imagen, se aprieta, se colapsa la vena, queda un poco más delimitada. Entonces queda la arteria. El nervio mediano tendría que quedar, bueno, acá se corrió, está corrida la imagen, o sea, generalmente viene un poco más acá arriba, pero bueno, esta está, acá aparece rotado, acá está el nervio mediano, acá está el cubital, y el radial, que a veces el radial suele estar posterior. Generalmente para que quede es en hora 11 más o menos está el mediano, en hora 13 está el cubital y un poco más hacia posterior, a las 5 horas 6 tendría que estar el radial, bien, y hacia el lateral, acá no se ve, tendría que estar el músculo cutáneo. Bien,
esta es una imagen clara del músculo cutáneo, este tiene que ser el bíceps braquial, este tiene que ser el braquial anterior, ¿bien? Y entre bíceps y braquial anterior, entre medio de los dos, está el músculo cutáneo, que es este. El músculo cutáneo era sensitivo en la cara anterior externa del antebrazo y era motor en el antebrazo, ¿bien? El abordaje de este plexo puede ser fuera de plano, como se ve acá, o puede ser en plano, ¿bien? Cosas a tener en cuenta, los mililitros, si se reconoce todo el plano, si se reconoce todo el plexo adecuadamente, dice que se pueden poner 24 mililitros perivascular, es decir, más o menos 5 mililitros para cada nervio, ¿bien? 5 para el mediano, 5 para el cubital, 5 para el mediano, para el radial, ¿bien? Y 6 mililitros para el músculo cutáneo. Si no lo veo, le tira 30 mililitros alrededor de la arteria y supuestamente se debería bañar por difusión el músculo cutáneo. ¿Bien? Se baña el mediano, el cubital, acá se bañaría el radial, ¿bien? No, perdón, ese sería el músculo cutáneo, el mediano, el cubital y el radial. Bueno, y después dice que hay que instilar acá arriba, porque cuando uno instila acá arriba, lo que hace es bañar las ramas del subcutáneo o el intercostal braquial o el braquial cutáneo interno que no lo estaríamos bloqueando, ¿bien? Algo que dice que cuando se hace en plano este abordaje, eh, generalmente se necesitan 2 pinchazos porque a veces no se llega a bloquear el radial porque suele estar posterior, entonces no, generalmente cuando si se hace en plano requiere 2 pinchazos y si se hace fuera de plano se hace con un solo pinchazo. Bueno, acá otra vez el signo de la dona, que es que queda el nervio bañadito alrededor, ¿bien? Y acá se ve cómo queda bañado. Acá está el hiperecoico y todo el anestésico local alrededor, ese sería el músculo cutáneo, acá está el mediano, ¿bien? Y acá es lo mismo, con la diferencia que acá está todo el anestésico local en el subcutáneo porque bañó el braquial cutáneo interno, ¿bien? Y los músculos y los nervios del subcutáneo. Bueno, esos fueron algunos artículos que busqué. Buscar un artículo así a las ciegas de plexos es como que es raro si no buscas algo bien puntual, pero bueno, estos fueron algunos que están lindos. Bien, dice que lo que hizo fue comparar el bloqueo axilar ecoguiado frente al infraclavicular para cirugías de miembro superior, que para las cuales estén indicados, es decir, que sean tercio inferior de miembro de húmero, codo, antebrazo, etc. Bien, y dice que no se observó diferencia entre los dos grupos en cuanto a tiempo de la realización del bloqueo y el dolor postoperatorio comparado respecto al supra con el infra, ¿bien? Pero dice que el abordaje infraclavicular requirió un mayor tiempo de instauración, por más o menos 10 minutos contra 6 minutos, siendo la diferencia estadísticamente significativa, es decir, el tiempo de latencia del bloqueo fue mayor para el infra que para el supra, ¿bien? Y que tuvo mayor duración la analgesia del infraclavicular respecto al supraclavicular. El infraclavicular proporciona eficacia similar con menor tiempo de instauración del bloqueo y una analgesia más duradera que el supra. ¿Bien? Bueno, este fue otro que decía cuál fue el volumen mínimo efectivo de Guppy a 0,5 para hacer un bloqueo del plexo por vía axilar, o sea, cuál es la cantidad de mililitros mínimas necesarias para que el bloqueo sea efectivo. Y decía, básicamente resumido de todos, lo que hacían eran agarrar a los pacientes, le daban 5 mililitros, si el bloqueo fallaba, le agregaban 0,5. Y si el bloqueo tenía éxito a esa dosis, al paciente que seguía, le restaban 0,5 por nervio. Así fueron comparando a todos los pacientes que hicieron, fueron 19 pacientes, y bueno, encontraron que el volumen mínimo efectivo con bupi a 0,5 con EPI era de 1,56 mililitros por nervio. Este fue para el bloqueo axilar. Ese es otro que lo que comparaba era la adición de dexametasona o morfina al anestésico local. Hicieron 3 grupos de pacientes. Un grupo era anestésico local solo, al otro grupo era anestésico local con dexa y el otro grupo era anestésico local con dexa y morfina. ¿Bien? Y bueno, para resumir, es que la adición de morfina y dexametasona o de morfina sola al anestésico local disminuía el dolor postoperatorio. Lo que comparaban básicamente era que la eficacia del bloqueo era la misma, pero que la analgesia entre las 12 y las 18 horas, acá, al postoperatoria, era mucho mejor en los pacientes que tienen coadyuvantes que los que usaban solamente el anestésico local. Esto es una clase que ya había dado, pero tienen algunas cosas importantes. Por ejemplo, acá vos mencionaste una nomenclatura que ya no se usa de los troncos, pero para no generar confusión. El tronco, nos acordemos que es superior, medio, inferior, ¿sí?
Y después los cordones lateral, posterior y medial, ¿sí? Por un lado eso, ¿sí? Para no generar confusión más que nada. Por otro lado, acá hay una imagen donde está el interescalénico, tenemos el bloqueo interescalénico, acá tenemos el escaleno medio, y en el abordaje en plano, acá están los dos nervios que decíamos que nos podíamos llevar puestos, que es el dorsal de la escápula y el torácico largo, ¿sí? Después, en el interescalénico, que seguramente muchos lo saben, pero bueno, por ahí no estamos acostumbrados a verlo, es el tema de saber en qué raíz estamos, ¿sí? Si es C6, C5, C7. Es muy importante acá las apófisis transversas, ¿sí? Si tienen los tubérculos anterior y posterior. Por ejemplo, C7, vemos la apófisis transversa que solamente tiene un tubérculo anterior. Entonces, si vemos esta imagen acá de la apófisis transversa, sabemos que es C7. Después vamos a C6. C6 tiene anterior y posterior. Entonces vamos a ver lo que se llama la copa grande, ¿sí? Entonces, si vemos esta copa grande, vamos a saber que acá está C6, ¿sí? Y la copa chica, que la apófisis transversa tiene a tubérculo anterior y posterior, que es la copa chica, acá va a estar C5. Por ahí queremos reforzar, según la cirugía que tengamos que hacer, reforzar una u otra rama o saber bien que estamos bloqueando, y esto nos va a ayudar a saber dónde estamos. Después lo que decía Claudio, que acá es lo que el reflejo Beso-Harich, que te lo da en el interescalénico en el 17%, que no es una estadística menor. Este reflejo, porque seguramente todos lo conocen, pero es un reflejo donde el corazón se queda sin precarga, entonces hay un estímulo simpático donde trata de aumentar la contracción y se encuentra un ventrículo vacío con una contracción aumentada. Entonces hay una abolición abrupta del sistema simpático y se activa de forma abrupta el parasimpático, para que ese ventrículo con el parasimpático se vuelve a llenar. Entonces, ¿qué hace? Hay una hipotensión y hay una bradicardia. Entonces, ¿cómo se trata a esos pacientes? Se le pone inotrópicos y mucho volumen. Entonces, el 17% hay que tener cuidado y saber que nos puede aparecer. Y por último, en el bloqueo infraclavicular, tenemos los dos abordajes que mencionaste muy bien. En el abordaje medio clavicular, reparo anatómico, vamos a tener el músculo pectoral mayor y el subescapular, el subclavio, perdón. Entonces, ese reparo, mientras en el paracoracoideo vamos a tener pectoral mayor y menor. Entonces, si vemos los dos pectorales, vamos a hacer el abordaje paracoracoideo. Y si vemos en el medio clavicular, en el abordaje medio clavicular, vamos a tener que buscar el pectoral más el subclavio, ¿sí? Y, no, prácticamente lo demás está todo muy completo, está perfecto. Bueno, no sé si tiene algún comentario o algo. En base a lo que dijiste recién, Marce, cuando vos tenés el reflejo de Beso-Harich, directamente, imagínate que lo estás esperando o eso, la indicación es de atropina, ¿de acuerdo? Si no tenés previamente algún inotrópico pasándole al paciente. Cosa que habitualmente cuando vos te estás pasando, cuando estás haciendo una cirugía del miembro superior en un paciente despierto, lo que sea, salvo alguna indicación precisa, es raro que lo tengas con noradrenalina o con algo que, algún inotrópico, porque las cirugías habitualmente son cirugías menores en pacientes también. Se da en cualquier tipo de paciente, no tiene por qué ser viejo, puede ser joven o viejo, y realmente la circunstancia quien te saca del problema es la atropina. Perfecto. ¿Lo han tenido ustedes, Raúl? Sí, ya te digo, lo comentaba Claudia. Sí, una vez rotando yo. Te digo, mirá qué raro. Sí. Llegamos a menos de 30 de frecuencia cardíaca. Sí, me acuerdo. Sí, estaba con el doctor Vale. Vos sabés que no, lo hemos tenido, pero ya te digo, en el último año, yo no sé, Claudia, porque no he tenido ni uno. Cuando cambiamos la concentración de la ropivacaína. Hay dos cosas que cambiamos. Yo vengo de la época donde todos ustedes hablan de dosis máxima, dosis tóxica, es fantástico. Nosotros
entiendan que empezamos a hacer bloqueo y en el cuello metíamos 60 mililitros. Entonces, ese volumen de anestésico local puesto por neuroestimulación era un volumen significativo, que el tipo hacía un bulto acá del anestésico que tenía. Entonces, el que no tenía el reflejo de Benson-Henry, el tipo hacía unas hipertensiones machazas, pero hipertensiones de 220, 230, asintomático, que bueno, lo veías en los monitores, y no teníamos una clínica de hipertensión. Que el paciente venía sin antecedente de hipertensión, pero que después de hacerle y después de estudiarlo y ver dónde estaba el anestésico puesto, por ende es que nosotros la presión afectábamos los barroreceptores y eso hacía que aumentaba la presión, que se vería al cabo de la cirugía. Nosotros lo tratábamos con la betalol, era una historia de medicamentos que poníamos para tratar de compensar al paciente. El paciente nunca se enteraba, era algo que clínicamente nunca se daba cuenta, pero que al tablero, nosotros lo veíamos, tipo hasta con 220, 140, 220, y vos le decías, ¿está bien? Sí, está perfecto el tipo, no tenía clínica, ¿me entendés? Pero claro que vos anestesiológicamente decías, lo estoy matando, porque no hay ninguna cabeza que te aguante esa presión. Eso fue cambiando, por suerte cuando vino el ecógrafo, y el ecógrafo nos hizo bajar los volúmenes, y hoy yo hago mucho hincapié en lo que explicó Marcelo. Creo que nosotros tenemos que reconocer las estructuras óseas para saber bien en qué altura estamos para hacer un interescalénico como primera medida. No le damos importancia a ver la estructura anatómica, y lo único que nos interesa ver es los 3 puntitos del signo del semáforo, que para ver los signos del semáforo tiene que ser flaco, cuello largo, con mucha suerte y un día que el ecógrafo ande bien. Te toca un gordo de 160 kilos con un ecógrafo pedorro que suelen tener, van a ver poco el signo del semáforo. Pero bueno, anatómicamente sabemos que no toda la anatomía es igual, entonces no esperen ver los plexos uno abajo del otro, los troncos uno abajo del otro. Sepan bien la estructura que está inferior, como decía Marcelo, las estructuras óseas. Si ustedes saben reconocer bien qué es 7, qué es 6, qué es 5, ya saben dónde están. Por otro lado, anatómicamente, palpando el cuello, van a saber a la altura que están en el corte, porque con neuroestimulación antes lo hacíamos con un dibujo anatómico cortando a nivel de glicoide. Y por otro caso, otro tema que me quedó colgando dando vuelta, las estructuras que habló Ariel del infraclavicular, Ariel. El dibujo del infraclavicular que vos hiciste en la disposición que están los nervios en el dibujo, eso es cuando es en forma medial. Acuérdense que la zona medial es cuando hacíamos neuroestimulación por técnica de punción única de quick o caída de plomada. Entonces salíamos a buscar ese nervio. Cuando es muy raro hoy, teniendo el ecógrafo, que veamos esa disposición. Generalmente vemos la disposición generalmente pericoracoide, en donde el tronco medial siempre está entre la vena y la arteria. Entonces tu objetivo es, primera punción inferior, al signo de la copa, haces la mitad de la dona, después te vas a la parte superior y ahí bloqueas la parte media, dejando la vena de la arteria. Acuérdense que anatómicamente, cuando en el dibujito que puso Marcelo, que es muy bueno, Marcelo, poneme el plexo, el dibujo del plexo en sí. Marcelo, en el dibujo del plexo, marca muy bien cómo el músculo cutáneo se separa antes de la división de los troncos. Eso no es el dibujo que vemos cuando hacemos la punción. Andate a la anatomía del plexo, al dibujo del plexo, de la actualidad del plexo. Es el músculo cutáneo, como ustedes ven, se separa antes de la división acá en los troncos. Entonces muchas veces está más arriba. Entonces si hacen las 3 punciones solas abajo, generalmente el músculo cutáneo no toma. Claro, esta división sale antes, ¿me entendés? Entonces vos estás viendo esto, yo no puedo seguirlo con el mouse. Marca el mouse en el corte de los dos del plexo, Marcel. Tu visión pericoracoide más arriba. Más arriba. Ahí. Esa es no puedo ir abajo. Un poquito más afuera. Ahí abajo
estás viendo vos con el ecógrafo. Entonces, en muchos casos anatómicos, el músculo cutáneo ya se fue, entonces te queda afuera. Entonces, si hice todo bien y tengo la parte del músculo cutáneo afuera, bueno, es porque sean prolijos en identificarlos al nervio cuando hacen la visión infraclavicular. Y la pleura, cuando lo hacen pericoracoideo, de afuera, de adentro hacia afuera, está muy lejos, no le tengan miedo. Es un bloqueo muy efectivo, a mí personalmente me encanta, sobre todo en flacos y en chicos, me parece mucho más efectivo que el supraclavicular. Acá, justamente lo que estás marcando, Marce. El dibujo justo que hace la raya Marcelo, es el dibujo que trato de buscar. Y siempre siguiendo los pectorales, que es fundamental que nosotros los aprendamos a ver, ¿no? Distinguir cuál es uno y cuál es otro. Lo del músculo cutáneo que dice Claudio, más que nada es en el pericoracoideo. En el otro lo podés enganchar. En el medial lo podés enganchar todavía, ¿tá? Porque está hecho un poquito más arriba. Pero bueno, Sí, más con tanto volumen, sí. Te puede pasar, puede pasar. Te puede pasar, puede pasar. En Otra el, cosa supra, que... en el supraclavicular, una de las cosas que siempre tienen que ver también es por ahí cuando uno va directamente a identificar, como dijo Ariel, la subclavia, la primera costilla, identificar los escalenos y bueno, más o menos lo que tenés que ver. Y es bueno también tener claro que un centímetro por encima va a salir de la subclavia la cervical transversa, que si ustedes angulan a veces, simplemente angulando, no llevando hacia arriba, pero angulando hacia cefálico, la van a ver. La arteria, y bueno, si tienen Doppler, les conviene tener para saber por dónde pasa. ¿Tá? También que pasa un poco más posterior, pero bueno, la podemos llegar a enganchar, hay que tener cuidado. Y Sí, la otra yo cosa creo que... Perdón, no, que Marce, yo creo que algo muy importante es el escaneo. Nos olvidamos en la vorágine de hacer un bloqueo, creo que todos al principio tenemos la imagen de clavar la aguja. Olvídense de la aguja. Vean la anatomía, aprendan a reconocer estructura, escaneen, vayan de afuera, de medial hacia externo, de externo hacia externo, de caudal hacia cefálico. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en pacientes obesos, gordos, mujeres con pechos muy grandes, la profundidad del plexo y la arteria es muy chiquita con referente a la anatomía del paciente. No sé si me entienden la palabra justo. Es decir, van a ver una arteria muy chiquitita y un plexo chiquitito al lado de una estructura gigante del paciente. Entonces voy a decir, no es, la profundidad ya no son 5 centímetros, eso son 10. Entonces, si ustedes ya tienen claro que saben que es un racimo de uva que está por encima de una cosa redonda que late, traten de que esa cosa que late sea lo más circunferencial posible, como dice Raúl. Ese corte es donde, como usted tiene que tildear para que sea perfecto y que el plexo saben que ahí no lo van a lesionar de ninguna forma. ¿Decías, Marce? Algo decías vos. Perdón. No, que justo acá está esta imagen que en el abordaje supraclavicular, el nervio que nos podemos llevar puesto con en plano y de lateral a medial, como siempre lo hacemos, es acá el supraescapular. Que como Sí, lo vemos, acá en esta imagen, acá generalmente, o sea, cuando queremos hacer el supraescapular, vemos todos estos ramilletes, porque en realidad vemos las divisiones. No se ven los troncos, se ven las divisiones. Entonces, cuando entramos, nos llevamos puesto este nervio. Nada, como anecdótico. Te digo que tenés que tener ecógrafo de resolución importante. Y un paciente fibrótico, lo más común, Marce, que entre la grasa, la aponeurosis, si vos en cada paciente le encontrás ese nervio, realmente es maravilloso. Nosotros que tenemos no solamente la casuística basta, sino de todos ustedes que pasan y vemos y estamos atrás para tratar que no pase eso, lo ves de 10 pacientes, uno se podrá ver. Por eso creo que es muy difícil y que lo que trato a veces siempre de decirles, reconozcan la anatomía, después clavamos la aguja. Clavar la aguja lo hace
La técnica es una técnica del mono, vos sabés dónde va la aguja, va. Pero si no sabes dónde va a clavar la aguja, es donde nos vamos a complicar. Hoy, los últimos artículos de supraclavicular ya no hablan más del corner pocket. Son las modas, ¿viste? Ariel lo dijo perfecto. Hoy las técnicas nuevas de todos los estudios que hay es romper el plexo lo más posible. Es decir, el anestésico local con hidrodisección, meterse en medio y hay una inyección propia para tirarlo, para distribuir el anestésico y que la arteria nos ayude a expulsarlo para todos lados. A mí todavía me gusta, Sí, a Raúl creo que también, ser un poco más delicado, vamos por abajo, sí, evitamos la parestesia, es la idea del ecógrafo, claro. Claro. evitar la parestesia. Vos fíjate que las ventajas de la ecografía, ¿cuáles fueron? Una, el evitar las parestesias, o sea, el disconfort del paciente, usar Claro. menos dosis, ver lo que estás haciendo, y cuando vos te metés en la mitad del plexo, y es Y común lo explotás. que toques alguna de los troncos o de según donde estés, ¿no? Y eso va a provocar parestesia, disconfort para el paciente. La Yo idea no es sé, ser dijera, cuidadoso en ese sentido. dijera un amigo nuestro que tenemos con Raúl, después de los 10.000 bloqueos, pues ya te acostumbras que es todo igual, ¿no? Pero creo que no hay que subestimarlo. Todos los casos son distintos. Si ustedes nos dicen a nosotros no tenemos suerte, hemos tenido la suerte, toco madera hoy, que no hemos tenido lesiones neurológicas. Es decir, hay dos cosas que, Ari, te olvidaste de decir. Los bloqueos regionales, como todo en toda zona que hacemos regionales, tienen una ventaja, que es el anestésico local. El anestésico local actúa por su pH matando bichos. Por eso es un bacteriostático tan alto. Es una de las causas principales por la cual no hay infección en los bloqueos. Vos fíjate que la foto que vos mostraste, creo que a Raúl también le llamó la atención, es que los tipos no visten los ecógrafos. Hoy la discusión que tenemos en los centros de gente que nos juntamos a hablar de bloqueo es si vestimos o no el traductor. Yo sigo sosteniendo que creo que el traductor hay que vestirlo solamente por la asepsia que va entre paciente y paciente, no solamente por el bloqueo en sí, porque el bicho de la piel de un tipo se lo lleva el bicho a otro, ¿está? Entonces, solamente eso me tiene que a mí preparar la mesa, como los que han pasado con nosotros saben que preparamos una mesa. Tienen que bregar por eso, para que el traductor se vista y trabajemos en la zona de asepsia. Es un bloqueo. Vas a entrar a un lugar, salvo que venga el tipo cagado, sangrando, como me ha pasado, el brazo colgando y vos tenés que entrar con la aguja, lo bloqueaste y se da. Pero evitemos eso. Veamos bien, hagamos anatomía, hagamos una anatomía, reconozcamos dónde nace el esternocleidomastoideo, dónde termina, por qué termina ahí, porque las variantes anatómicas que van a ver, sobre todo de las, tanto vena y arteria, son muchísimas. Tuvimos la suerte con Raúl de tener una segunda costilla, una costilla accesoria. Ese día no sabíamos qué carajo veíamos, después estudiándola lo vimos, aprendimos que era una costilla accesoria. Se te da un caso cada 40.000. Después tenés la suerte de hablarlo y decir, mirá, ¿qué es esto? ¿Me entendés? No tengan vergüenza de estar con otro. Creo que el estar haciendo un bloqueo con un colega es lo mejor que te puede pasar, porque está viendo otro punto de vista distinto, no está compitiendo, está viendo con vos cosas que vos no ves. Yo con Raúl, bueno, ustedes me han visto, yo disfruto hacer bloqueo con Raúl y Raúl se enoja viéndome a mí hacer bloqueo porque entre los dos vamos viendo, hacemos cosas lo mismo de distintas formas, ¿no? Con los mismos resultados. El resultado es dormir el brazo. ¿Cómo lo dormís? Bueno, nosotros le buscamos la forma, les va buscando la forma. Sí, con respecto a las dosis que decía Ariel, sí, totalmente de acuerdo. Y vos fíjate que casi siempre existe lo que existe, le dicen el síndrome del residente, ¿no? Vos cuando sos residente habitualmente, cuando estás bajo la tutela de otra persona, intentás usar la menor cantidad de droga posible, la menor cantidad de mililitros posible, que cambia totalmente cuando cuando te mostrás como responsable de la anestesia. Y no olvidemos que el éxito de nuestro trabajo se ve. Nosotros tenemos una especialidad que los resultados se ven inmediatamente sobre la mesa quirúrgica.
A diferencia de lo que puede pasar con cualquier otra especialidad que capaz que ni nos enteramos, que sabemos cómo evoluciona una fractura de muñeca o cómo evoluciona, no sabemos si está bien curado o bien hecho. Lo nuestro no, lo nuestro es inmediato. Entonces, a veces recurrimos a una mayor cantidad de dosis, no en volumen, básicamente, está como para cubrir realmente todas las diferencias que puede haber. Y máxime que van a trabajar a ustedes más de uno en clínicas de traumatología, donde se va a hacer pacientes ambulatorios, donde rápidamente el girocama corre de la mano de que vos le hagas una anestesia lo mejor posible, efectiva en el intraoperatorio, que le dé un buen postoperatorio al paciente sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, y eso también va en la calidad de lo que vos estás mostrando de tu trabajo. Entonces, el achicar demasiado las dosis puede ser bueno como para escribir un trabajo, ver hasta dónde llegamos y todo eso, pero en la práctica, en la realidad, desconfíen de eso también, ¿no? Sin llegar, por supuesto, a dosis tóxicas y a las dosis que usábamos en una época, como decía Claudio, por supuesto ya no lo vamos a usar así, pero, Bueno, pero por lo ahí es una tuvimos. cosa, sí, pero es una cosa, viste, que tienen que mirarla. Yo creo que tuvimos, esto viene de viejo, ¿no? Tuvimos convulsiones, tuve absorciones, tuve pacientes que deliraban después de un bloqueo, tuve neumotórax, y no creo que hayan sido malas praxis. Generalmente no me pasaron a mí, sino a algún residente que estaba conmigo. Pero generalmente pasan con muy buenas técnicas. Lo que nos pasó con Agustina, nos pasó porque nos tenía que pasar, porque por suerte, como le decía yo a ella, suerte que te pasó acá, que estábamos todos, quedó, nos ayudamos y ya está. Uno sabe lo que le pasó, yo sabía que iba a venir, ella aprendió y nunca más, te puedo asegurar que nunca más en su vida se lo olvida. Cuando clave una aguja en el cuello va a estar pendiente de la frecuencia cardíaca. Quédate tranquilo que eso es así. Después, la absorción de anestésico local, algo que no hablaste, Ari, y creo que es un tema para hablarlo. Existe la absorción de anestésico local. El anestésico local generalmente se produce cuando los bloqueos son muy complicados. Cuando el bloqueo voy a empezar a pinchar y pinchar y pinchar y pinchar, empezar a romper perivasos chiquititos y cuando inyectaste a presión positiva 40 mililitros de un anestésico local, todas esas lesiones que produciste se producen absorciones del anestésico local en la vía sistémica. ¿Cómo se traducen? Se traducen primero en una disforía del paciente, empieza a hablar cualquier boludez, después temblores muy grandes, el paciente empieza a tener un temblor que no sabe que tiene, y después, cuando vos ya estás dentro del quirófano, porque ya le hiciste midazolam, porque el tipo está nervioso, porque pipí, pititipiti, porque vos crees que la culpa la tiene el paciente, porque vos hiciste todo bien, porque generalmente somos tan soberbios y no, loco, este tipo está loco, dormilo, dale, metele algo, no, loco. Me pasó con una paciente de 35 kilos que le metí 45 mililitros de anestésico local. La mina empezó a hablar boludeces, terminó convulsivando. Por supuesto que en la clínica tenemos todo para revertirlo y terminó en terapia. Una fractura de muñeca, que vos decís, vos una chica de 22 años, o a ese papá le decís que se murió por eso y vas a tener un problema serio. Entonces, el bloqueo es fácil. Yo me reía cuando vos, Ari, decía, un tipo con 15 bloqueos puede ser, sí, puede hacer un bloqueo. Yo no discuto que no. Pero para con 15 bloqueos, sentirte experto en bloqueo, se pone un poquito más complicado que 15. Sobre todo si en los 15 le toca un gordo de 130 kilos. Y el tipo viene con una fractura compleja de codo. Porque no solamente en todo este miembro superior no tocaste codo, que codo es un día si quiere hablamos de codo específicamente. Codo es todo un mito. Los que han pasado por la clínica han visto lo que es codo. Codo es todo un tema. Es todo un tema con respecto al miembro superior. Pero tengan en cuenta, están metiendo 30 mililitros como mínimo de anestésico local en un espacio. Es anestésico local. Puede haber absorciones. Sepan cómo tratar la absorción de anestésico local. Indirecta o directa. Es fundamental eso.